Hoy la bancada de la Democracia Cristiana en la Cámara de Diputadas y Diputados ya está analizando una posible acusación constitucional en contra del juez de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus. Y esto es por su rol en una de las aristas del llamado caso Audio Hermosilla. Pese a que Matus lo había negado, investigaciones de prensa revelaron que sí conversó con Luis Hermosilla para articular la defensa de la acusación contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick, y que además recibió pagos de la empresa Factop, investigada por fraude y lavado de activos. Gonzalo Holguín, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Nivaldo, Katy, muy buenas tardes. Estamos en el Congreso Nacional, lugar en donde la bancada de la Democracia Cristiana ya ha comenzado un trabajo de análisis jurídico para ver si es que están las condiciones para acusar constitucionalmente al ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus. Esto, por cierto, en el marco de lo que terminó siendo una declaración desmentida que hemos estado escuchando hoy, hace algunos instantes, pero también durante todos estos días de parte de nuestro compañero Miguel Ángel Araya. Tiene que ver específicamente con la investigación que lleva en su contra la justicia y la arista que lo vincula a Hermosilla con el exministro del Interior, Andrés Chadwick, luego de formar parte de su defensa tras la acusación constitucional en su contra. Transferencias que superan los 190 millones de pesos entre 2020 y 2023, además del pago de 30.000 euros para la contratación del abogado alemán Kai Ambos, contactado por el entonces académico de Derecho Jean-Pierre Matus, hoy ministro de la Corte Suprema. Dinero que, según la Fiscalía, salió directo desde Factop para ser pagado. O sea, estamos hablando de dinero fraudulento. Y hay que recordar que el propio Matus había señalado, y esto estoy citando textual, ignoró la forma en que se le pagaron sus honorarios de los que estaba encargado el abogado Luis Hermosilla. Esto es en cuanto al informe en Derecho que realizó el profesor alemán Kai Amos para la defensa de quien era por entonces el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Y es en ese marco en donde se prueba desmentido por vía de esta investigación que realiza el medio CIPER, que la Democracia Cristiana ha anunciado que va a evaluar una acusación constitucional en contra del ministro Matus. Escuchamos a Eric Aedo, diputado de la DC, uno de los dos vicepresidentes de la mesa de la Cámara Baja. Antecedentes que hemos conocido del ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, que recibió un pago por más de 14 millones de pesos por parte de Luis Hermosilla en la defensa del exministro Chadwick. Pero esos fondos vienen de una empresa investigada por temas de fraude. Creo que están los antecedentes suficientes que vamos a estudiar en profundidad para avanzar en una acusación constitucional en su contra. Bueno, empezamos a hablar con jefes de bancada de oficialismo y oposición. Algunos de ellos aún esperamos respuesta, pero los que ya han salido al paso, llama la atención, por ejemplo, la dureza del tono de Gustavo Benavente, quien es el jefe de bancada de la UDI. No hay que olvidar que finalmente estamos hablando de una arista del denominado caso Audios que se devela producto de una operación, tanto políticamente como de transferencia de dineros, que involucra la defensa de un ministro del gobierno del presidente Sebastián Piñera, que era efectivamente y que es de la Unión Demócrata Independiente. Es en ese marco que Gustavo Benavente dice que la democracia cristiana está perdida, que si bien es legítimo que todos puedan estudiar acusaciones constitucionales, hay otras prioridades en el país, y dice que este tipo de acciones está directamente relacionada con el, entre comillas, mal momento que él observa que vive la democracia cristiana. Escuchamos al jefe de bancada de la UDI. Yo invitaría a la democracia cristiana a preocuparse de los problemas reales de nuestro país. El problema vergonzoso que hoy tenemos en materia de listas de espera, crimen organizado que actúa impunemente en nuestras calles. ¿Por qué la democracia cristiana está en una situación tan lamentable políticamente hoy? Porque no está conectada con la realidad. En el oficialismo, más proclives. Pasamos a escuchar al jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez, quien señala que si están los antecedentes sobre la mesa, por supuesto que van a concurrir con su voto si es que se ingresa eventualmente una acusación constitucional en contra de Matus. Creo que hay que estudiarlo bastante en detalle. Acá hay un escándalo de corrupción gravísimo y cuando tenemos a abogados inescrupulosos que coimean a distintas autoridades y que ponen a su antojo a los máximos representantes del Poder Judicial, no se puede permitir ni tolerar. Si la acusación constitucional tiene los méritos suficientes, por supuesto, desde el Frente Amplio estaremos dispuestos a concurrir con nuestros votos. Hace instantes nos ha llegado una declaración de la jefa de bancada de Renovación Nacional, Jimeno Sandón. Dice, es fundamental que ante hechos que recién se conocen se actúe con prudencia. Desde Renovación Nacional hacemos un llamado a la DC para que cualquier decisión respecto a una posible acusación constitucional contra el ministro Matus sea tomada con la mayor responsabilidad y con base en hechos
claros. ¿Qué es lo que le podemos decir al cierre, Katy Nivaldo, de la acusación en sí misma? Se va a hacer un análisis que durará aproximadamente una semana. Desde mañana ya, bueno, ya en realidad ha comenzado un trabajo, mañana habrá una reunión clave para analizar los primeros fundamentos del piso jurídico que tendría que tener esta acusación constitucional. En la Democracia Cristiana se están apoyando en algunas voces autorizadas en materia de derecho que son del mundo de la ADC y que van a emitir privadamente una opinión interna a la bancada que finalmente servirá de insumo para tomar la decisión. Quienes están más metidos en esto nos cuentan que de aquí a una semana, ojalá a finales de la próxima semana, ya esté un informe en derecho que diga si hay o no piso jurídico para avanzar con esta ofensiva de una acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus. Nivaldo, Katy. Gonzalo, a ver, para dejar bien claras las cosas, acá hay dos situaciones. Una es que el juez Matus negó completamente conversaciones con Hermosilla, cualquiera haya sido su rol, ¿no? Cuando era abogado particular o privado y siendo ahora juez de la Corte Suprema. Y es eso lo que CIPER ha reporteado y dice que sí hay conversaciones entre los dos abogados en ese tiempo. El tema es que no necesariamente son siendo él juez de la República, ¿no? Sí, exactamente. La verdad es que aquí hay una cuestión y que si uno lo pregunta, Katy, políticamente, tiene que ver principalmente con el hecho de quedar desmentido. Eso yo digamos que es como el gatillo político que activa explorar jurídicamente si es que hay una responsabilidad vinculante más allá de cuál era el rol exacto que estaba cumpliendo Matus al momento en el que no se cumplieron los hechos. ¿Y esto por qué? Porque a lo menos esa acción, y aquí esto es lo que se tiene que debatir jurídicamente, ¿no? Infringiría la ley de probidad administrativa, pero aquí hay que detectar si nos referimos a la acción de fondo de haber sido este articulador, de haber tenido estas conversaciones, de haber movilizado estos pagos, o al acto de haber mentido sobre eso, que evidentemente es una cuestión que será resorte del análisis que haga la Democracia Cristiana en función de que ese acto de negar algo que sí ocurrió, por lo menos según lo demuestra las conversaciones que se han expuesto en el reportaje de CIPER, sí lo hace en calidad de ministro de la Corte Suprema, y desde ahí se activa una cuestión que podría llevarlo a analizar finalmente cuál fue el rol dentro de las tantas aristas del caso Audio Hermosilla que está involucrado Matus, ¿no? Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo.